En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludos a los Estados Unidos. Buen día, ¿cómo estás? Carmen, muy buenos días. Pues vaya situación que se dio el día de ayer en nuestro país y vaya golpe que ha dado pues el ejército mexicano, las autoridades federales al narcotráfico. El abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, que creo que ahora, Carmen, mirando hacia futuro, debemos de pensar qué va a hacer Estados Unidos. Y no me refiero a intervenir en nuestro país, sino qué va a hacer después de tantas exigencias de que se combatiera a las cabezas del narcotráfico para reducir la demanda y consumo de estupefacientes entre su sociedad. Porque creo que después de haber escuchado al secretario de la Defensa Nacional, debemos entender que finalmente está germinando en nuestro país los sistemas de inteligencia a través de informantes para poder combatir al trasiego de drogas de la manera en que ocurrió el día de ayer. Porque la violencia que se generó a raíz de la muerte del Mencho, creo que se debe entender desde dos magnitudes. El cártel estaba estableciendo una situación de mensaje al gobierno y a la sociedad de seguimos aquí, pero siguen de qué manera, Carmen, porque también puede interpretarse como un mensaje de que tenían que reaccionar de esa forma que lo hicieron, pero fueron de alguna manera minándose poco a poco este tipo de actividades. Y la pregunta que se viene ahora, no sé cómo tú lo veas, es, ¿se va a atacar con esta información después de cortarle la cabeza a la serpiente a las células que están regadas por todo el país y de qué manera hacerlo? Obviamente, por la cooperación bilateral que hay en Estados Unidos tiene que haber una reacción, pero ya no de mayor exigencia, sino de nos toca a nosotros. Porque si tras la muerte del Mencho y uno de sus principales operadores, como ya nos informaron, el número de muertos en Estados Unidos por sobredosis derivada de drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo sigue aumentando, por lo menos teniendo una estabilidad de 300 al día, es que algo mal hay también en Estados Unidos, como hemos reportado en este programa, Carmen, que no solo es el narcotráfico mexicano, sino también los narcos gringos, los cárteles que hay en Estados Unidos. Porque si esta situación se sigue manejando desde un punto de vista político, con exigencias y con señalamientos a nuestro país y a las autoridades, habría que con la misma cabeza fría decirle a Estados Unidos, y bueno, ¿qué más podemos hacer? Estamos sacrificando a la sociedad, estamos sacrificando a elementos de las Fuerzas Armadas para combatir algo que se ha generado por la demanda de drogas. ¿Ustedes qué van a hacer? Y me parece, Carmen, y no se trata de aplaudir a las autoridades mexicanas, sino reconocer un hecho que va a ser un parteaguas en la cooperación bilateral y en el combate al narcotráfico de ahora qué sigue. Y nos damos cuenta también de otra cosa, Carmen. El hecho de que estén tan empoderados con las armas es lo que se había esperado y que todo mundo, aunque no se debe de decir, esperaba como reacción a esta situación, Carmen. Porque la violencia va a reaccionar con violencia, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué situación Estados Unidos va a dejar de hacer señalamientos? Porque si no hay demanda de drogas y consumo, pues esta situación debe entenderse como un avance si no hay, pero sigue habiendo en Estados Unidos. Y cuando se abate a un capo, pues su reemplazo está de manera inmediata. El rey ha muerto, viva el rey, como lo hemos visto con otras organizaciones. El de Sinaloa, por ejemplo, con el Chapo, con la llegada del Mayo a los Estados Unidos, pues están sus hijos. Y ahora aquí hay una situación muy importante, porque el Menchito, el hijo de Rubén Ceguera Cervantes, está en manos de las autoridades de Estados Unidos y otros capos que también son importantes para esta organización que ahora ha quedado sin cabeza. Y creo que lo que deberíamos esperar es el abatimiento de las células que hay en varios estados del país. Lo que deberíamos esperar, efectivamente, y para efectos de eso en la lógica del Estado y en la lógica criminal, la disputa por la cabeza, la disputa por el lugar que dejó el Mencho, ¿qué puede venir? Sí. ¿Violencia? Pues va a haber seguramente brotes de violencia. Bueno, Carmen. lo que hemos visto, ¿no? Sí. No sé si En otros momentos. pero me parece que el hecho de que hayan
doblegado a las células que coordinaban la violencia, pues también va a dejar en desesperación a estas células que integran al cártel de Jalisco Nueva Generación en varios estados del país. Porque hay una cosa, Carmen, que debemos comparar, no al mismo nivel, pero sí para entender cómo se puede abatir al crimen organizado utilizando a las Fuerzas Armadas de nuestro país para abatirlas, porque recordarás que en los años de Calderón, en los años de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, siempre se hablaba de que utilizar al ejército y a la Marina Mexicana implicaría, pues, lo que vimos, ¿no? Utilizar todo el poder militar que se tiene, porque es la única manera de enfrentarse a estos criminales cuando se trata de fuego contra fuego, como lo describió el secretario de la Defensa, ¿no? ¿Vieron lo que hizo Estados Unidos en Venezuela? Utilizando al Pentágono para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa, operativos con fuerzas especiales. No estamos al mismo nivel, pero me parece que el abatir a El Mencho, como ocurrió ayer con información de inteligencia, los informantes, que son muy importantes, podemos entender hasta dónde puede llegar el ejército mexicano, la Marina, cuando se trata de acabar con alguien. Pero son tantos años, Carmen, del trasiego de drogas en nuestro país, del empoderamiento de los cárteles a través de la narcocorrupción, que debemos también entender que pues nos va a costar, pero ojalá esto poco a poco vaya menguando la situación de violencia que hay generada por el narcotráfico en nuestro país, los secuestros, las extorsiones, porque me parece que también los criminales van a entender que cuando se trata con firmeza de combatirlos, va a haber violencia, sin duda, Carlos. Pues ahí está este panorama que hay que estar preparados para ello, Jesús, y seguiremos hablando, por supuesto, del tema. Gracias por estar aquí. Hay otra cosa, Carmen, que me parece importante. Si el gobierno de Estados Unidos sigue actuando de la misma manera, creo que es momento de que las autoridades de nuestro país les digan, con todo respeto y en torno a la cooperación que siga fluyendo, bueno, ¿y a ustedes qué les toca hacer con respecto a la demanda y consumo de drogas? Y otra cosa muy importante, el trasiego de armas ilícitas de Estados Unidos al nuestro. Ni duda cabe. Pues ahí está este apunte final. Jesús, como siempre, gracias. Seguimos en contacto en estos momentos. Buen día. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Igual para ti.